En un lugar donde el viento parecía arrugar la tierra, Rook Calder encontró aquello que no esperaba: dos niñas acurrucadas bajo el mechón seco de un mezquite, tan pequeñas que una sola mano de hombre podía cubrirles la espalda. Salvó a dos gemelas apaches del peligro y con ese gesto nació, sin ruido de fanfarrias, la primera pieza de un destino que años después llamaría a la puerta de su soledad. Rook vivía donde la soledad tenía nombre propio, la casa de tablas torcidas que él había levantado con manos ásperas, el pozo que apenas daba más que un susurro de agua, el campo que no perdonaba la negligencia. Había llegado a aquel paraje con pocos más que un caballo de fiar y una cicatriz que le cruzaba la mejilla como una vieja marca de mapas. La guerra le dejó el cuerpo y la costumbre de mirar al horizonte con ojos que no se distraían. Sin embargo, algo en el brillo asustado de aquellas niñas lo detuvo. Tal vez fue la memoria de rostros perdidos, tal vez la obligación que nace sin nombre cuando ves a quien no puede valerse por sí mismo. Se acercó sin alardes, como quien mide la distancia entre dos peligros, y las encontró tan quietas que al principio pensó que dormían. ¿Era el silencio quien gritaba? Había huellas frescas de caballos, olor a humo y a prisas, y en las manos de una de ellas, una tira de cuero con cuentas azules enredada alrededor del pulgar. No preguntó muchas cosas Rook. No colocó su curiosidad por delante del miedo. Les ofreció agua en una cazoleta de hojalata y un trozo de pan duro que guardaba para los días en que el hambre le recordaba que era humano. Les dejó una manta que olía a su almohada y por la noche descolgó de la viga una caja metálica que, hasta entonces, contenía tabaco para las manos frías. Dentro, además de unas cuantas hojas envueltas, vio algo que le taladró el pecho: una fotografía pequeña, desgastada, de un rostro que podía haber sido el suyo 50 años atrás, antes de que la guerra le enseñara a cerrar las puertas del afecto. Cerró la caja con cuidado y la guardó en la esquina más alta del armario, como quien deja una llave a la espera de quien la merezca. Durante semanas, Rook improvisó una red de silencios y gestos. Dejaba en un hueco de la tapia un plato de frijoles al alba. Al anochecer, encontraba junto al pollo una pequeña trenza de pelo o el rastro de unas manos que habían tratado de ordenar su trabajo. Las niñas comían en la sombra, vigiladas por el viento, y devolvían la ayuda con trabajos que nadie más apreciaba: barrían la puerta, recogían las hierbas secas y cosían con aguja de hueso los desgarrones de su ropa. Rook era, en su propio entender, un guardián rudo. No hablaba de futuro ni de promesas, sino de lo que cabía en cada día. Pero había algo más que recipientes y migas. Había la decisión cotidiana de no dejar que los peligros volvieran a reclamar lo que ya no podían arrebatar. Las niñas, en su silencio, tenían ojos que daban recetas. No eran víctimas dóciles. Eran niñas que habían aprendido a ser pequeñas guerreras. La mayor, que Rook nombró por su cuenta Sella, tenía la frente ceñida por la desconfianza. La menor, Aya, mostraba una habilidad para reparar lo que se rompía, como si hubiera aprendido a enderezar cuerdas y tendones donde antaño hubo alianzas. Rook las vio curarse no solo con comida, sino con labores, enseñarles a encender fuego sin miedo, a leer el tiempo por la lengua del cielo, a vender una cesta en el puesto del pueblo si la necesidad lo pedía. Ellas, por su parte, no se adaptaron a la pasividad. Si Rook las salvó una vez, ellas aprendieron a devolver esa salvación con lealtad práctica, arreglando la viga que crujía, guardando semillas, plantando un trozo de maíz donde antes solo hubo piedra. No hubo palabras solemnes entre ellos, apenas la comprensión hecha gesto. Rook dejó a un lado la caja de tabaco durante un tiempo, pero nunca la olvidó. La caja volvería a aparecer en las manos de Sella en noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba la teja y las sombras proyectaban historias sobre la mesa. La tira de cuero con pequeñas cuentas azules que Rook encontró la primera noche se transformó en un hilo de promesas. Él la había visto a modo de señal, y ellas la guardaron como quien conserva una brújula. No era un símbolo de propiedad, sino de memoria, un recordatorio de lo que las había unido en la primera noche. El pueblo, ese lugar donde todo rumor encuentra voz, no estaba acostumbrado a ver a Rook con dos niñas apaches. La frontera es, por definición, un territorio de fronteras personales.
Allí las costuras se tensan y los curiosos pasan como aves de paso. Al principio, todo se cubrió en sombras. Rook decía que eran parientes lejanos de un amigo o hijas de una mujer que había enseñado a la costura. Pero la verdad es que, en un pedazo de tierra donde la gente tiene tiempo para escudriñar la vida de los demás, los ojos alzaron preguntas que a Rook le resultaron insoportables. No porque temiera por sí mismo, sino porque sabía que la mirada de los demás había mordido a más de un inocente. Las noches en la casa de Rook adquirieron una cadencia propia, cenaban en silencio y a veces reían con la facilidad de quienes han aprendido a celebrar lo poco. Sella cocinaba frijoles con hierbas, Aya remendaba la ropa y Rook, que había aprendido a embellecer lo práctico, tallaba una mesa con la meticulosidad de quien talla un altar. No era una mesa suntuosa, solo una losa de madera que resistiría las comidas y la vida. Sin embargo, cada astilla que Rook limaba contenía el acto sencillo de pertenecer. Entre la madera y las manos surgió una intimidad de trabajo, una confianza que no necesitaba nombrarse. Poco a poco, el pueblo empezó a murmurar. Carl Wilkes, el tendero, lanzó miradas que olían a curiosidad y oportunidad. Brick Vance, el ayudante del alguacil, llevaba en la mirada una mezcla de sospecha y deber. A veces, cuando Rook iba a por pólvora o a vender un saco de harina, notaba la tensión en el aire como quien siente que una tormenta se aproxima desde el norte. Rook no se escondía. Se movía con la calma de quien conoce sus límites, pero no estaba dispuesto a rendir ante el juicio colectivo sin pelear en silencio. Tenía para su defensa la constancia de la casa, el pozo, la puerta mal asegurada, el humo que salía del chimeneo cada mañana. La casa, decía él para sus adentros, es la única verdad que uno puede presentar. Los años pasaron en forma de estaciones, un invierno de manos callosas, una primavera con semillas, un verano donde el sol parecía quejarse y un otoño de recogida. Rook, que había sido joven una vez, se llegó a acostumbrar a la presencia de las niñas en las labores diarias y a su compañía sin frases encantadas. No hubo boda ni promesa pública. Hubo un arrullo cotidiano, una suerte de pacto tácito que los envolvía a los tres. Les enseñó a leer la tierra y ellas le enseñaron a mirar con ternura el tiempo que aún le quedaba. Entonces ocurrió lo que parece inevitable cuando el destino siembra semillas. La vida desplazó su peón y trajo cambio. Rook abrió una mañana la caja de tabaco y encontró dentro no solo ceniza del pasado, sino huellas del presente, una pequeña cuenta suelta, azul como un ojo de río, que había rodado hasta el borde. La guardó en su palma, y sin saber por qué, la acarició como si fuera una promesa a punto de cumplirse. Los surcos del cuero que una vez ataron las manos de la niña le parecieron ahora un mapa que había que leer con calma. 15 años después, la lluvia vino con una intención. No era aquella lluvia leve que solo refresca, sino una que picotea la tierra y hace cantar las tejas. La tormenta llegó rasgando el cielo, y con ella 2 figuras delgadas que se recortaron en la lejanía. No niñas, sino mujeres que llevaban el tiempo en la forma de sus manos y la quietud en los ojos. Sella y Aya regresaban con pasos sabios. La tira de cuero con cuentas aún colgaba del cuello de una de ellas, un hilo que había resistido los años. No hubo escenas de súplica o reencuentros grandilocuentes. Rook las vio a través del porche. Vio las miradas y supo, sin que nadie dijera palabra, que la resistencia ya no era una cuestión de rescatar, sino de decidir. El reconocimiento fue sobre todo silencioso. La tira de cuentas se deslizó entre los dedos de Rook como si hubiera sido una llave. Sella colocó la caja de tabaco sobre la mesa y la abrió. Dentro, junto a las hojas antiguas, había ahora semillas secas y una tira de tela que correspondía a un remoto recuerdo. Aya encendió un fuego con facilidad, como si el gesto no la sorprendiera, y colocó una olla al calor. La casa, que había aprendido a vivir con 3 respiraciones, amplió su latido sin estruendo. Con la entrada de Sella y Aya no llegó salva ni sumisión. Llegaron con herramientas, con manos que sabían tejer y con palabras contadas que eran más decisiones que relatos. Dijeron, nos quedamos. No fue súplica ni mandato. Fue una elección terminante, pronunciada como quien deja una cosecha a punto.
Rook observó la decisión con una mezcla de alivio y asombro. Había imaginado sus propias viejas certezas, pero nunca dio por sentado que las mujeres que creció esconderían su voluntad en su silencio. Sella vendía su trabajo de bordado en la plaza. Aya reparaba los arreos de los caballos y a menudo acompañaba a Rook al campo para sembrar las parcelas que el hombre no quería dejar en abandono. Su presencia transformó la casa. La mesa que Rook había tallado recibió cubiertos y platos, y los sonidos del hogar se llenaron de pequeñas conversaciones a la hora de la cena, de cantos suaves a la mañana y de risas que filtraban luz por las rendijas. El vínculo que se tejió entre ellos no se ajustó a las formas con las que el pueblo entendía la convivencia. Era un entramado práctico: cuidar, trabajar, compartir el pan y la cama en noches de viento. Hubo noches de cercanía que la lengua no nombró. Hubo también decisiones firmes y conversaciones donde se discutió el futuro sin dejar de ser respetuoso. Sella y Aya no eran ni mártires ni espectadoras. Eran mujeres con deseos y límites, y su elección de permanecer fue tomada con ojos abiertos a las consecuencias. Rook, por su parte, supo que no podía contentarse con la mera protección. Había que construir, y la construcción era más que tablas y tejas. Era la creación de un hogar donde tres voluntades encontraran un modo de coexistir. La comunidad, sin embargo, no miró con buenos ojos la nueva familia. A Cal Wilkes le molestaba perder la posibilidad de lucro. A Brick Vance le dolía la duda. Los murmullos crecieron en forma de preguntas en el mostrador de la tienda y en la puerta del salón. ¿Quiénes son?, preguntaban algunos con la mirada clavada en la puerta. Otros dejaban caer frases sobre costumbres y peligros, como si la diferencia fuera un delito. Hubo una noche, cuando la luna apenas se asomaba, en que Rook oyó voces en la distancia y el estrépito de cascos que tomaban velocidad. No era la primera vez que la duda venía con botas, pero esta vez la inquietud trajo algo distinto. Una figura con abrigo elegante que parecía no pertenecer a aquellas tierras, y que exigía, con la educada frialdad de quien cree que las leyes son un clavo, conocer la identidad de quienes vivían en aquella casa. Sella y Aya actuaron con la dignidad que las había formado. Sella, con la palabra justa, explicó que eran trabajadoras y que pagaban por lo que necesitaban. Aya, por su parte, expuso las labores que desempeñaba con sencillez. Había reparado los arreos del caballo del tendero, había ayudado a remendar la red de pesca que dejó uno de los vecinos. No era un discurso de súplica, sino de comprobación. Rook, que había aprendido a medir las tormentas, no levantó la voz. Dejó que las pruebas hablaran por sí solas. Sin embargo, la presencia del hombre de abrigo no era inocua. Su interés no se detenía en la legalidad. Había en su mirada la curiosidad que se trufaba de genealogía y lucro. En las noches posteriores, la amenaza se convirtió en algo más persistente. Se presentaban jinetes de vez en cuando, preguntando por papeles, buscando razones para dividir lo que ya estaba unido, buscaban pretextos, un ruido, una queja, una ley mal leída, para imponer su voluntad. Rook tuvo que aprender de nuevo el arte de la defensa que no privilegia la violencia, hablar con calma, presentar cuentas, no dejarse arrastrar por la emoción. Pero también comprendió que la comunidad no cedía ante el hecho de ver a tres personas que se habían elegido por encima de la convención. Mientras tanto, en la casa, la vida seguía su curso con pequeños rituales que ribeteaban la unión. La cajita de tabaco pasó a ser un depósito de semillas y de cuentas. La tira de cuero se colocaba en el umbral como quien cuelga una bandera silenciosa, y la mesa se usaba para repartir tareas y risas. Hubo noches en las que un beso silencioso se intercambiaba entre Sella y Rook, seguido por la mano de Aya sobre el brazo de los dos, un tacto que no insistía sino que afirmaba. Todo era consentimiento, acuerdo, diálogo tácito. Se compartían historias recortadas, canciones heredadas de lugares que no siempre tenían nombre en la lengua de Rook, y los tres aprendían a traducir las costumbres mutuas hasta encontrar un compás común. Algunos vecinos empezaron a mirar con otros ojos. Hubo quien prestaba semillas en tiempo de sequía. Hubo quien cerraba la puerta al pasar y sonreía leve. No todas las voces eran de rechazo. Pero entre las manos que ofrecían ayuda y las que amenazaban, se dibujaba una cuerda tensa.
Rook lo sabía. Construir hogar en la frontera no es acto en solitario, sino una negociación constante con el afuera. Más allá del pueblo, la ley y el orden eran formas móviles, algunas veces protectoras, otras, instrumentos de expulsión. En la distancia, la llanura parecía no nombrar la disputa. El viento, indiferente, seguía su ruta trazando surcos en la tierra. En una tarde en que la luz parecía quemar suave, una circunstancia cambió la calma aparente. Llegó al pueblo un hombre con aspecto de señor y maneras de ciudad. Su abrigo correcto y sus guantes limpios chirriaban en el polvo como una reprimenda. No traía solo preguntas, traía papeles que aludían a reclamaciones, a derechos y a dueños anteriores. Habló con voz mesurada con alguien del comisario y la comitiva, más formal que los jinetes habituales, se acercó con resolución. Rook, al enterarse, no corrió a esconder a las mujeres ni a alzar armas. Hizo algo más sencillo y más difícil. Invitó a Selah y Aya a sentarse a su lado, les ofreció la paciencia que trae la experiencia y preparó, con manos firmes, el café en la cocina. Les miró y supo que el peligro, si llegaba, no encontraría a 3 almas desorientadas, sino a 3 voluntades que ya habían decidido. Esa noche, al cerrar la puerta, Rook dejó la tira de cuero sobre la mesa. Las cuentas brillaron a la luz de la lámpara de aceite como pequeños ojos. Selah tomó una y la puso entre sus dedos, contándola sin palabras. Aya apoyó la frente en la palma de Rook como si pidiera permiso para seguir. No hubo promesas grandiosas. Hubo, en cambio, un pacto hecho de gestos. Permanecer, defender, construir. Afuera, las sombras se extendían y la voz del viento golpeaba con insistencia la ventana. Adentro, la casa respiraba con la cadencia habitual de la gente que sabe que ha elegido su camino. En las primeras horas de la madrugada, el rumor de cascos volvió a olas, como si una rueda de destino hubiera decidido girar otra vez. Al abrir la puerta, Rook vio no solo a hombres con amenazas a medio pronunciar, sino a figuras con gestos de ley, papeles, nombres escritos con tinta, un protocolo de expulsión o reclamo. Sin embargo, donde el protocolo esperaba un cuerpo dócil, encontró resistencia organizada en silencio. Selah con la mirada firme, Aya dispuesta a mostrar los trabajos que había terminado en la plaza, y Rook, que no escondía su rastro en aquella tierra que él había labrado. La tensión creció en olas. Preguntas que parecían inocentes buscaban grietas para quebrar la decisión del hogar. Rook respondía con claridad. Las hermanas hablaban con la calma seca de quien no necesita teatralidad para legitimar sus derechos. No fue una escena de violencia, sino un roce de voluntades, una negociación pública que pretendía doblar la voluntad de quienes se habían elegido. Obrando, sobre todo, con la fuerza del cotidiano, facturas, pruebas de trabajo, testigos dispuestos a declarar que los servicios prestados eran reales y que la convivencia no nacía de la compasión momentánea, sino de la elección sostenida. Cuando la comitiva se marchó, al menos por esa noche, la quietud volvió a la casa como si la respiración se liberara. Pero la calma no era la del antes, era la de quienes saben que un acontecimiento menor puede subir la marea de la comunidad. Rook miró a las 2 mujeres con la claridad de quien comprende la magnitud de la elección. Había que permanecer, no por terquedad, sino por convicción. La elección inesperada que años atrás dio un giro a sus destinos, la de salvar y ser salvado, se enfrentaba ahora a pruebas públicas. A pesar de la incomodidad, la casa continuó su rutina. Se levantaron temprano para coser la lona del carro. Fueron al puesto del mercado y regresaron con harina y lana, plantaron unas semillas de calabaza que Aya había traído de una feria lejana. Rook talló la mesa definitiva, no la que había comenzado años atrás, sino la que entendería la vida de 3 como un trabajo compartido. La madera crujía bajo la lija y cuando colocó la tabla sobre el armazón, las manos de Selah y de Aya se posaron al mismo tiempo para aspirar la estabilidad que aquel objeto traía. Fue un momento al mismo tiempo sencillo y profundo. Un hogar que se consolida no por decreto, sino por la acumulación de tareas cumplidas juntas. Conforme avanzaba el día,
El pueblo parecía dividirse entre quienes miraban con sospecha y quienes en voz baja admiraban la forma en que 3 personas habían tejido una vida. Había quien en voz baja comentaba que aquello era inusual. Había quien también, en la misma voz baja, reconocía que al menos la casa respondía con trabajo y no con lamentos. Rook, que había aprendido a medir la opinión ajena, no buscaba el aplauso. Lo que quería era la paz para 4 paredes que ya no eran solo suyas, sino de las 3 voluntades. El final de la jornada trajo un golpe nuevo. Alguien, desde el cerro, lanzó una piedra pequeña hacia la ventana. No fue un acto de daño material, sino una notificación. La agresión, si quisiera, podría ser mayor. La piedra dejó una marca en el cristal y en la piel del silencio. Al recogerla, Aya no dijo nada, pero miró al horizonte con una resolución que Rook entendió como aviso. Sella, por su lado, volvió la cabeza hacia la mesa donde la caja de tabaco descansaba junto a la tira de cuero. Lo que comenzó con un rescate en la penumbra del mezquite había dado lugar a algo que la comunidad no terminaba de comprender. Una elección colectiva, tomada con los ojos abiertos, que sacudía el destino de 3 personas y que en ese punto exigía una defensa que no fuese mera murmuración. La noche cayó con su manto habitual de estrellas. La lámpara de aceite parpadeó, y por un instante, todo el mundo pareció contener la respiración. En la mesa, la tira de cuero con sus cuentas azules reflejaba la luz como si fueran pequeñas constelaciones. Rook pensó en los años pasados y en los que venían. No prometió heroísmos. Solo entendió que aquello que había empezado por salvar a 2 niñas años atrás se había convertido en una decisión que les obligaba a permanecer unidos, a levantar la casa y, si hacía falta, a defenderla con la firmeza que da la convicción. Afuera, el viento seguía su ruta, imperturbable. Adentro, 3 corazones buscaban el modo de mantener la puerta abierta a la vida que habían decidido compartir. La noche se hizo un animal dormido fuera de la casa, y adentro, la lámpara de aceite dejaba anillos de luz sobre la mesa, donde la tira de cuero parecía, por un momento, una pequeña constelación doméstica. El rumor de cascos se disipó en la distancia, y la casa respiró un poco más tranquila. Sin embargo, la tranquilidad ya no era la de antes, la que se vivía sin expectativas. Ahora la calma estaba llena de vigilia. Cada silencio podía ocultar una pregunta, cada sombra un juicio. Se aprendió pronto a escuchar de otro modo. Las jornadas retomaron su pulso de trabajo y costumbre. Sella continuó llevando sus bordados al pueblo y su reputación creció sin alaracas. La gente compraba la delicadeza de sus manos más que por exotismo, por la certeza de la calidad. Aya, por su parte, se hizo imprescindible en el cuidado de los caballos y en los pequeños arreglos que la frontera requiere. Un freno remendado, un estribo reforzado, una cuerda trenzada para asegurar una carga. Rook se dedicó a la tierra como si le quisiera demostrar a la vida que aún podía sostener la promesa de una cosecha. La casa, sin grandes cambios, fue transformándose por dentro. Se instaló una repisa para las ollas, se arregló el techo donde filtraba la lluvia, se afinó la puerta hasta que cerraba con un crujido mínimamente digno. Los días eran pequeños proyectos que, al unirse, formaban la arquitectura de lo cotidiano. Un martes, Rook salió al amanecer a arrimar leña al pajar y volvió con la madera marcada por el rocío. Sella preparó el desayuno con un pan que olía a harina y paciencia. Aya raspó y pulió las sillas hasta que la madera contó la historia de sus manos. Hubo conversaciones, sí, pero también muchos silencios llenos de gestos. La mano de Rook en el dorso de Sella cuando ella trenzaba una cuerda para la puerta. La risa ahogada que compartían cuando un pollo escapaba de la cerca. Una mirada de complicidad sobre la mesa en la que todos participaban de un intento por hacer que aquello fuese, en verdad, hogar. El pueblo siguió dividido. Algunos abrieron la cartera y la puerta en sequías y fríos, otros reservaron la mirada y la lengua. Carl Wilkes, el tendero, continuó lamiéndose las posibilidades. A veces acercaba un saco de harina con una sonrisa interesante. Otras veces su conversación se hacía honda y sospechosa en la taberna. Brick Vance, el ayudante del alguacil, pendulaba entre la curiosidad profesional y el reconocimiento de que la vida no siempre cabe en los formularios.
Hubo noches en que Rook los veía pasar por la plaza y en la espalda de Brick notaba la indecisión como si fuera un peso más a su carga. Aún así, la amenaza volvió a presentarse de maneras sutiles antes de que se tornara abierta. Una mañana, la caja de tabaco, que ya no guardaba tabaco, sino cuentas y semillas, apareció aliñada con papeles nuevos. Una demanda, escrita con mancha de carbón y precisión de ciudad, que mencionaba nombres de antiguos dueños y deslindes que venían de mapas y de escrituras. El papel olía a otra casa, a otro despacho, a otra voz que pretendía imponer la fuerza del papel sobre la solidez de la vida trabajada. El autor era el hombre de abrigo elegante que no había venido solo aquella vez. Había regresado con un representante que actuaba como si el mundo entero pudiera medirse con tinta. Sella sostuvo aquellos papeles con las manos firmes que ya conocían la paciencia. Los estudió con la mirada y no con la resignación de quien se siente culpable, sino con la atención de quien reconstruye un rompecabezas para saber con qué piezas puede oponerse. Aya recogió la funda con los documentos y sin dramatismo dijo: «Habrá que ir al pueblo». Rook la miró y en su rostro se mezclaron la certeza y el miedo, la certeza de que no podían abandonar aquello ni una vez más, el miedo a que la ley, esa que a veces protege y a veces devora, dictara su voluntad. Fueron a la oficina del comisario en 3. Allí, la sala olía a papel viejo y a limpieza de cuartos oficiales. La luz entraba por la ventana con la tibieza de la tarde y dejaba sobre la mesa una geometría de polvo que no se quería ir. El comisario, hombre de gestos medidos, recibió los papeles y los repasó sin prisa. El hombre de abrigo habló con la distancia de quien cree que la claridad de sus papeles bastará para cerrar un capítulo. Habló de títulos, de dueños anteriores, de reclamos que traían respaldo de ciudad. Pero la vida no se defiende solo con tinta. Sella presentó recibos de tela vendida en el mercado, nombres de vecinos que habían confiado en su trabajo. Aya mostró facturas de reparaciones, firmas de hombres que reconocían la calidad de su oficio. Rook trajo al comisario una lista de faenas y testigos dispuestos a hablar. Hubo un momento tenso en que Brick Vance, que asistía al trámite, frunció el ceño y acercó una pregunta que no buscaba herir, sino comprender. ¿Dónde empezasteis a vivir aquí? Sella respondió con la historia de la primera noche, de cómo encontraron refugio, de cómo se fueron forjando vínculos de trabajo y de palabra. No era una historia de victimización, era la narrativa honesta de 3 manos que habían construido una vida. El comisario, que conocía la costumbre de las fronteras y los recovecos de la ley, anotó los nombres, miró los papeles y dijo que la cuestión requería una verificación más profunda. No fue un triunfo, pero sí una extensión de tiempo, y en esa ampliación, Rook vio la posibilidad de que la justicia no fuera solo una palabra, sino un proceso donde su vida podía desplegarse. Salieron de la oficina con un reposo que no era triunfo, pero que tampoco era derrota. Ese mismo día, en la plaza, fueron testigos de pequeñas rendiciones de corazón. Un granjero al que Aya había reparado la reata, traía por la tarde un saco de patatas como muestra de apoyo. Una mujer que solía mirar a Sella con recelo, se acercó a comprar una servilleta de simple lino y al pagar, dejó además una historia breve de su propia vida. Las alianzas, pensó Rook, no siempre vienen en grandes gestos. A veces son hilos que se tensan hasta convertirse en cuerdas. Pero la tensión nunca desapareció del todo. Aún había quien no se acostumbraba a la idea de 3 personas que se habían elegido como familia y que no encajaban en la categoría simple que la mayoría esperaba. Una noche, un grupo de jinetes llegó al pueblo con la intención palpable de decidir por ellos. Vinieron sin papeles, con determinación y cierta arrogancia. Su gesto parecía dictado por la convicción de que la fuerza abre atajos. Llegaron a la casa en la oscuridad, con cascos secos y voces bajas. La puerta crujió cuando los vieron acercarse. Rook, que ya no reaccionaba con la irracionalidad de tiempos lejanos, miró a Sella y a Aya. Hubo un cruce de miradas que contenía un acuerdo tácito. No serían sorprendidos y no serían forzados a huir. Sella salió primero y habló sin alzar la voz. Hay voces que poseen esa cualidad de no buscar la contienda sino la claridad. La suya era una de esas.
Dijo que vivían allí y que habían trabajado, que la casa no era improvisada, sino cuidada con manos reales, y que nadie, por muy envalentonado que viniera, les arrancaría lo que habían tejido. Aya se colocó a su lado, con la calma de quien sabe apretar una cuerda sin soltarla. Rook se adelantó apenas 2 pasos, su postura firme, la mano cerca de la herramienta que un domingo cualquiera usaba para el campo. Los jinetes, que habían esperado ver miedo, se encontraron con dignidad. Hubo empujones verbales en la noche. Uno de los hombres, de voz gruesa, lanzó una pregunta que quería ser sentencia. ¿A quién pertenecéis realmente? Sella respondió señalando la tierra y la casa con un gesto sencillo, y dijo, a quienes la trabajan. Fue una respuesta que no contenía reto, sino afirmación. Rook notó que alguno de los jinetes vaciló. La certeza de las manos a la obra no siempre se puede doblegar con amenazas. Finalmente, los visitantes se marcharon, con palabras que buscaban sembrar miedo, pero que terminaron sonando huecas ante la solidez de la comunidad que había presenciado el encuentro. Pese a ese momento, Rook comprendió que la amenaza podría regresar en formas más complejas. Había, fuera de la fuerza bruta, otras maneras de hacer daño. La expulsión administrativa, el bloqueo económico, la banalización social. Por ello, pensó en consolidar aquello que ya no quería ver quebrado. Decidieron, los 3, materializar la casa de un modo que representase su pacto y su voluntad. No fue un acto espectacular. Compraron tablas y clavos con lo que pudieron reunir. Buscaron una colcha que Sella cosió con retales heredados y pulieron la mesa hasta que su superficie quedó lista para la huella de las manos. La mesa, en concreto, se convirtió en un epicentro simbólico. Rook, con la precisión de quien tallaba para sobrevivir, terminó el tablero con una inscripción sencilla en el canto. No era nada ostentoso, unas marcas que solo ellos sabían leer. Un mapa de las estaciones y de las voces. Colocaron la tira de cuero alrededor de una pata como si fuese un cinturón que abrazaba la tabla. Las cuentas azules relucían con discreción. Esa misma noche, sentados alrededor, hicieron algo aún más revelador. Hablaron sin prisa de lo que cada uno esperaba en la convivencia, de límites, de permisos, de la manera en que quería ser querido y contenido. Fue una conversación de adultos, clara y respetuosa. Sella habló de su necesidad de respeto por sus costumbres y su dinero. Aya habló de su deseo de no perder su independencia y de tener espacio para sus trabajos. Rook habló, con voz grave, de cómo temía fallar y de cómo quería aprender a compartir sin perderse. Las palabras se unieron a los gestos y la mesa selló, poco a poco, un contrato invisible aunque firme. La elección que años atrás había venido como un rescate empezó a parecerse cada vez menos a una deuda y más a una unión elegida. Los 3 decidieron, de mutuo acuerdo y con los ojos abiertos, que formaban una familia sin nombre común en los libros del pueblo. Y decidieron algo más, que no se esconderían, saldrían a la plaza a vender sin avergonzarse y aceptarían quien quisiera conocer su vida. Esa visibilidad, pensaron, sería su mejor defensa contra la murmuración. La vida siguió. El invierno trajo meses en los que el fuego se volvió el centro del día y el campo, un recuerdo blanco. En uno de esos inviernos, llegó la noticia de que el hombre de abrigo había conseguido algún apoyo en la ciudad para respaldar su reclamación. Los papeles estaban listos para una audiencia que decidiría, sobre plano, el destino de la parcela. La noticia fue una sombra larga. Sin embargo, en lugar de recluirse, Rook, Sella y Aya se movieron con una serenidad nueva. Prepararon sus pruebas, hablaron con los vecinos que podían dar fe de su trabajo y de su presencia. Unos les ofrecieron harina y otros cariño. Una anciana que tenía memoria del primer Rook, porque pocos recordaban a aquel joven que llegó con cicatriz y nada más, acudió a declarar que la casa había sido habitada por quienes la habían cuidado. El día de la audiencia se presentó como un sol cortante. La sala municipal reunió a gente de lugares cercanos, algunos curiosos, otros con interés más oscuro, y varios que simplemente querían saber cómo una historia tan íntima podía transformarse en asunto público. El hombre de abrigo llegó con sus papeles y su abogado, mientras que Rook, Sella y Aya, sin lujos, fueron con la modestia de quienes solo poseen aquello que han hecho con sus manos.
Cuando llegó su turno de hablar, Sella contó con economía de palabras la larga trama, el rescate en la noche, el crecimiento, las labores, el pago de lo que se debía al lugar que les había visto pasar. Aya expuso, con detalle práctico, las reparaciones, las facturas y los nombres de quienes habían pedido su ayuda. Rook habló poco, pero dijo eso que pesa. No pedimos privilegios. Pedimos reconocer el trabajo. Las declaraciones convencieron a algunos y enfurecieron a otros. El hombre de abrigo insistió en la ley, en títulos viejos y en mapas presentados con solemnidad. El comisario, que ya conocía la historia por la primera revisión, escuchó con atención y pidió tiempo para verificar registros. La audiencia terminó sin una sentencia definitiva, pero con una sensación de que la balanza no sería tan liviana a favor del dinero y del papelerío. En la plaza, después del veredicto postergado, varios vecinos se acercaron para dejar una palabra de apoyo. Otros se quedaron al margen, con la mirada fría. Los tres regresaron a casa con la conciencia de que la batalla, la de hablar por su vida, había requerido más de lo que imaginaban, pero también les había unido con una fuerza nueva. La noche posterior a la audiencia, en la que la ciudad parecía descansar con un sueño frágil, Rook propuso algo simple: arreglar el cuarto que había quedado inacabado para que las camas fueran verdaderas camas y no simples cobijos. Trabajaron hasta las manos doler, pero con un tipo de cansancio que enorgullece. Tallaron un armazón nuevo, clavaron y lijaron, cosieron los colchones con el relleno que habían conseguido. Al recortar la tela, Sella cantó una canción que le había enseñado su madre, una melodía que hablaba de ríos y de montes. Aya, mientras tanto, pulía la madera hasta que la textura quedó amable. Cuando todo estuvo listo, apagaron la lámpara de aceite y encendieron una vela corta para la tregua de la primera noche. Durmieron como tres cuerpos que por voluntad propia se habían abrazado. La proximidad era suave, sin imposiciones, y la confianza se sentía como un colchón que amoldaba cada sueño. Eso no significó que el peligro se hubiera disuelto. La tinta del papel puede esperar, pero las decisiones del hombre de abrigo no eran solo una cuestión de expedientes, afectaban intereses reales. Un día, temprano en la primavera, llegó un mensaje que revolvió nuevamente el polvo del camino. Un grupo de hombres, con economías más sólidas y menos escrúpulos, había decidido tomar acción. Buscaron atajos donde la ley parecía lenta y la intención de algunos fue manifestarse en intimidación más que en diálogo. Eran jinetes con la prepotencia de quien no acepta que la vida comunal tenga otras reglas. Esta vez la llegada fue más organizada. Aparecieron de dos en dos por la carretera y se pararon frente a la casa con una frialdad que no buscaba engaños. Rook los observó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la posibilidad de usar la violencia se asomaba como alternativa, no por deseo, sino por la necesidad de defensa. Sin embargo, recordó algo que las últimas estaciones le habían enseñado: la fuerza abierta puede perder más que ganar. El poder del día a día, la constancia y la opinión del vecindario podían ser una defensa más perdurable. Decidieron intentar otra vía antes de desenterrar viejas leyendas de violencia. Sella mandó a llamar a dos de los hombres que, desde el principio, habían mostrado gestos de simpatía. Un pastor que había aceptado sus platos en la sequía y un caballero de mediana edad que debía unos servicios a Aya desde hacía tiempo. Ambos llegaron sin demora, con la seriedad que da la amistad. Rook, Sella y Aya salieron de la casa y se colocaron, sin escudos pero con la dignidad que nace de la honradez, en el camino. Lo que ocurrió después no fue una pelea, fue un intercambio de palabras que descendió a los cimientos de la comunidad. Los jinetes, que habían venido a imponer su regla, se encontraron con el testimonio de quienes conocían a las tres personas. El pastor habló de la noche en que Sella llevó un pan a su casa y de cómo su familia no había pasado hambre. El caballero mencionó el día en que Aya reparó la brida de su yegua y le salvó la cosecha. Fueron relatos sencillos, sin belicosidad, pero efectivos. Las pequeñas verdades, dichas en público, desarmaron parte de la arrogancia. No todos los jinetes se marcharon dispuestos a renunciar a sus intenciones, pero varios bajaron la cabeza y dejaron que el rumor de la justicia y de la costumbre tomase su lugar.
Al final de la tarde, cuando el sol caía en manchas pálidas y la tierra olía a polvillo de caminos, un cabecilla de los jinetes profirió una amenaza velada. Sus palabras no eran ya para la ley, sino para el miedo. «Esto no se olvida», dijo con la seguridad de quien cree que el tiempo está de su parte. Sella, con una calma que ya todos conocían, tomó la tira de cuero y sin teatralidad la ató a la viga de la puerta. «Entonces tendremos que recordar más aún», respondió ella. Esa respuesta no era un desafío a la fuerza, sino una declaración de arraigo. No prometían un campo de batalla, prometían estar allí, con sus herramientas y su trabajo. Las semanas siguientes fueron tensas en un rumor que a veces anunciaba acción y a veces se desinflaba. Pero hubo un punto de quiebre claro. La comunidad empezó a medir lo que querían perder si la casa desaparecía. La plaza, que en otras ocasiones había sido boca de chismes, se convirtió en espacio de conversaciones que describían la vida compartida. Vecinos que habían recibido manos cuando la seca golpeaba, personas a las que Aya había ayudado con un aparejo durante una jornada de faena, hombres a los que Sella había alimentado en días de sombra, todos empezaron a preguntar qué ganaban con expulsar a quienes les habían prestado apoyo en momentos concretos. La razón, esa que no siempre impera, pero que a veces afloraba, jugó a favor de la casa. Con el tiempo, la figura del hombre de abrigo perdió parte de su fuerza pública. Sus aliados en la ciudad hallaron el frío de los papeles insuficiente para enfrentar el calor de la prueba común. El comisario, que había revisado con calma hasta el último folio, dejó en claro que la ley no podía aplicarse sin más y que una orden de desalojo requería pruebas contundentes que no se habían presentado. No fue una victoria espectacular, pero sí una derrota del ruido, la consecuencia de que la constancia del trabajo, las firmas de testigos y la memoria colectiva pesaran más que la presunción del poder. La vida, en adelante, se pareció más a la que ellos querían: trabajo compartido, decisiones conjuntas, cariño que no era consumo ni posesión. En la intimidad, el vínculo entre los tres floreció en formas que el pueblo no alcanzó a nombrar, sino con murmullos. Hubo noches, sencillas, sin grandes declaraciones, en las que el afecto se volvió cuidado, una mano que peina el pelo, una palabra que cubre un miedo, un roce que no impone sino que busca. La elección, esa que el título de cualquier relato hubiese llamado inesperada, se hizo patente de múltiples formas, en la rutina, en la defensa, en la forma de resolver los problemas del pan y del pozo. Sella y Aya no cedieron ni perdieron agencia, al contrario, su presencia consolidó la vida de Rook y la de ellos mismos. En uno de los atardeceres donde la luz se partía en filamentos rojizos, decidieron oficializar su conexión de la manera más simple que conocían. Un día de cocina, arreglos y risas, donde invitaron a los vecinos más cercanos a comprobar con sus propios ojos que la casa era un centro de trabajo y de ayuda. Prepararon una comida modesta y ofrecieron porciones a quien quisiera probar. El gesto fue simbólico: abrir la puerta en plena tarde, no como acto de sumisión, sino como muestra de que no tenían nada que ocultar. Quienes vinieron encontraron una mesa larga, la superficie recién pulida que Rook había terminado, y la tira de cuero atada ahora a la luz del porche, como un signo que no pedía reconocimiento formal, pero que lo encontraba en la acogida. Esa misma tarde, los tres decidieron completar el último acto que transformaba la casa en hogar. Quitaron el pestillo de la puerta. No fue una osadía imprudente, sino la muestra de una voluntad clara. La puerta sin tranca significaba que no se había de vivir con miedo de visitas o de la hospitalidad. Era una confianza con riesgo, sí, pero asumida con la serenidad de quien conoce sus virtudes. Guardaron una llave en el interior, por si acaso, pero la pusieron en la caja de tabaco junto a las cuentas azules y las semillas. Esa caja, que había sido desde el inicio un cofre de memorias, ahora sería el relicario de lo que eligieron ser. La mujer que había lanzado la piedra aquella vez regresó algún día al porche y se sentó sin grandeza. Miró la casa, miró la mesa, miró a los tres que compartían el pan con el resto. No pronunció gran cosa, solo asintió con esa clase de respeto que llega al final de ciertas reflexiones. Otros, que se habían mostrado críticos, comenzaron a cambiar la mirada y a saludar con menos recelo. La comunidad no se transformó de la noche a la mañana, pero se abrió un sendero donde la convivencia era posible.
Con los años, la casa se llenó de pequeños signos. Un cajón para las herramientas que Rook había restaurado, una lámpara mejor que Aya encontró en un mercadillo lejano, la vieja caja de tabaco con más cuentas nuevas, oficio compartido y sonrisas hechas costumbre. La elección de quedarse, de amarse y de construir juntos, sacudió el destino de los tres porque cambió la dirección de sus pasos, de la soledad al tejido, de la sospecha a la pertenencia. No fue un milagro ni un triunfo definitivo. Fue la suma de decisiones, de persistencia, de trabajo y de respeto mutuo. En el centro de aquella casa, la mesa brillaba con el desgaste honesto de los platos y las marcas. Sobre una de sus esquinas, Rook grabó, con un pequeño cincel, unas letras casi invisibles. Las iniciales de los tres, entrelazadas como quien deja una firma que nadie reclamará, pero que todos reconocerán. Cerca, la tira de cuero con cuentas azules pendía de la viga, una y otra vez testigo de la historia. La caja de tabaco, ya redondeada por los años, contenía semillas guardadas para la próxima siembra, un símbolo pequeño de la continuidad, y dentro, la llave enrollada en un trozo de tela que un día fue la camisa de Rook. Una noche de verano, con el aire pesado y el olor de los campos recién labrados, Sella se despertó y encontró a Rook y a Aya sentados afuera, la lámpara a un lado, las manos entrelazadas alrededor de un trozo de pan. Se acercó sin prisa y sin decir palabra se sentó con ellos. No hicieron una celebración escandalosa, hicieron algo más íntimo. Se prometieron, sin juramentos solemnes ni papeles, la vida cotidiana. Fue un abrazo compartido que no borró las separaciones de la carne ni renunció a la individualidad de cada una, sino que reconoció que la ternura y la lealtad podían convivir con el trabajo, con la defensa y con la autonomía. La casa, algún día, dejó de ser noticia en la plaza, no porque hubieran ganando a todos, sino porque la existencia de tres personas con un modo distinto de entender la convivencia se volvió parte del paisaje. La gente empezó a medir sus juicios con mayor cuidado. Quienes habían sido beneficiados en tiempos duros recordaban la ayuda. Quienes miraban con recelo no tenían ya tantas fuerzas para sostener la murmuración. Y para los tres, lo esencial era que la elección que habían hecho no les había sido impuesta. Había sido un acto libre y tanteado. Al cabo de los años, cuando la caja de tabaco ya tenía más historias que metal, a veces pasaban niños de la vecindad que curioseaban en el porche. Algunos de ellos tocaban la tira de cuero y preguntaban por qué había cuentas azules. Sella solía contarles, con la cautela de quien preserva la dignidad de una historia, que esas cuentas eran de una noche de lluvia en la que dos niñas y un hombre se encontraron y decidieron no separarse. Aya, con ese don de la enseñanza práctica, mostraba cómo se trenzaba la cuerda y cómo se arreglaban los arreos. Rook, a su manera, enseñaba cómo evitar que la madera se astillara y a respetar la paciencia de las cosas. Así, la vida se retroalimentaba, trabajo que nutre la confianza, confianza que devuelve la posibilidad de ser vista sin miedo. La última escena, quizá la que cerraría cualquier relato que quisiera resumir el núcleo, fue de una tarde templada donde la casa no tenía cerradura, pero sí la presencia de quienes la llenaban. Abrieron la puerta y la dejaron sin tranca, no por imprudencia sino por convicción. La casa estaba dispuesta a recibir sin cerrar. En la mesa, una vela parpadeó y arrojó sombras que parecían danzar con las cuentas azules. Afuera, el viento que una vez parecía una amenaza, ahora traía semillas y polen. Rook, Sella y Aya se sentaron a comer con manos curtidas y rostros tranquilos. Sus risas se filtraron por las rendijas como si supieran que la elección que habían hecho, quedarse, amarse en su forma, defender, había sacudido sus destinos para abrirles una vida posible. Salvó a dos gemelas apaches del peligro. Años después, la elección inesperada de quedarse y construir en común transformó para siempre el rumbo de sus vidas. No fue la elección de un héroe que impone destino, sino la de tres corazones que decidieron, con ojos limpios y manos laboriosas, dar un paso hacia la pertenencia mutua. Si esta historia te ha conmovido, comparte lo que piensas sobre la decisión que tomaron Rook, Sella y Aya. ¿Crees que la comunidad cambió por ellos o fueron ellos quienes cambiaron la comunidad? Cuéntalo abajo y comparte este relato con alguien que valore las historias de vida en la frontera.